¿Alguna vez se han imaginado un mundo donde no puedan ver, hablar, escuchar, moverse y que además la accesibilidad sea limitada? Hablemos de discapacidad. La discapacidad es una condición que posee la persona, lo cual le limita la actividad, o sea, esa dificultad para ejecutar tanto acciones como tareas, y restringe su participación, es decir, participar en actividades vitales como poder acceder a salud, conseguir un trabajo, entre otras. Y todo esto gracias al producto de una deficiencia. De acuerdo a la Comisión de los Derechos Humanos, existen 4 tipos de discapacidad. Primera, motriz, y hace referencia a aquellas personas que tienen dificultad para caminar, manipular objetos, coordinar movimientos, para realizar una actividad. 2. Discapacidad sensorial. Hace referencia a aquellas dificultades tanto visuales como auditivas que limitan la comunicación y el lenguaje. Tercero, discapacidad intelectual, y esta nos hace referencia a una disminución de las funciones intelectuales superiores, es decir, aquellas personas que tienen una dificultad tanto para aprender como realizar actividades en la vida diaria. Cuarto, discapacidad psicosocial, y esta puede ser de origen temporal o permanente, o puede convertirse en una condición de vida. Y dentro de ella se pueden encontrar tanto la esquizofrenia como el trastorno bipolar. Y asimismo, estas se encuentran subclasificadas. Y es que según el Informe Mundial sobre Discapacidad, se sabe que casi el 15% de la población vive con alguna condición de discapacidad. Y se sabe que las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres a sufrir algún tipo de discapacidad y las personas mayores más que los jóvenes. Y en datos claves de la Organización Panamericana de la Salud, se estima que casi el 12% de la población en América Latina y el Caribe vive con al menos una discapacidad, lo que representa alrededor de 66 millones de personas. Seguramente habrás escuchado controversia entre los términos discapacidad, habilidad diversa y capacidades diferentes, entre otras. Pero aclaremos esto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce un solo término, personas con discapacidad, para referirse a la condición de la persona. Entonces, ¿por qué surgen estos términos? Realmente cuando se habla de discapacidad, muchos lo perciben como algo negativo y que llega a calificar como menos persona, pero no funciona así, ya que la discapacidad hace parte fundamental de la identidad de muchas personas. Así que debe ser tanto respetado como incluido, y que nos permite entender que para integrarlo como sociedad no deben cambiar quienes poseen la discapacidad, sino que deben cambiar los espacios y entornos que no son lo necesariamente inclusivos. Todos los países y territorios han firmado la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y 341 países han ratificado la Convención. Pero entonces, ¿qué pasa con la sexualidad y la reproductividad de las personas con discapacidad? Y es que hablar de sexoafectividad en personas con discapacidad termina siendo un concepto aislado. Y no solo por parte de los cuidadores, familia, amigos, entorno, sino realmente por parte de toda la sociedad, ya que estos son determinados como asexuales y asexuados, infantilizados, los cuales no poseen ni deseos ni fantasías, ni tampoco son vistos como capaces de experimentar el placer, o enamorarse, o inclusive construir su propia familia, por lo cual muchas veces de forma radical se les controla su reproductividad, ya sea por ligadura o por otros métodos, lo cual les quita no solo la posibilidad, sino el derecho a vivir el ejercicio. Y asimismo existen afirmaciones que provienen desde el desconocimiento, como que las personas con síndrome de Down son hipersexuales o groseras. Es importante tener un cuidado especial con quienes poseen un déficit cognitivo, donde falla el freno inhibitorio. En los niños se debe trabajar la diferenciación entre lo privado y lo público, lo cual se convierte en un verdadero reto, ya que lo que se considera privado e íntimo en los medios es algo público. Y es ahí donde la clave es la educación sexual, ya que se trata de instaurar un hábito, y los hábitos se aprenden a repetición. En la actualidad, muchos países están implementando la asistencia sexual, la cual es una figura completamente nueva, a la cual se le está apostando por una formación previa en educación sexual, sexología, específicamente para personas con discapacidad. Desde el enfoque terapéutico, se debe resaltar que la asistencia sexual no es lo mismo que la actividad sexual paga,
ya que el asistente sexual es un profesional certificado que ofrece un servicio a la persona con discapacidad con el cual se autosatisfaga o lo haga con su pareja. Parte del proceso es visibilizar y concientizar de que todos somos iguales y que las diferencias no existen, pero hablar desde una sexualidad terapéutica no podría también considerarse como una sexualidad controlada. ¿No es acaso reinfantilizar a las personas con discapacidad y volver a minimizar su autonomía? Porque usted, yo y los demás la podemos vivir por placer y ellos deban vivirla de manera terapéutica. La sexualidad no es algo que se adquiera, es algo que está presente y todo el tiempo con nosotros. Define el cómo nos movemos, cómo estamos, cómo nos conectamos, y no aceptarla es como amputar una parte de nuestra vida, la cual le da un sentido de impacto a nuestro proyecto de vida. ¿Acaso no es momento para entendernos como sociedad diversa, donde todos poseemos una vida participativa? Hablar sobre género, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre orientación sexual, pero ¿por qué no abrirnos también a hablar sobre asistencia sexual? Las personas con discapacidad tienen tanto derechos sexuales como reproductivos, sí, como usted, como yo y como todos. Y debe liderarse una vida sexual autónoma, libre y placentera. Por eso es importante no solo educar a quien posee la discapacidad, ni a su núcleo cercano, sino educarnos a la comunidad en general. Porque sí, este es un tema que nos compete a todos. Entonces, ahí les dejo el dato.